¿Qué tal, amigos de Vida Culinaria? Una vez más estamos muy contentos de compartir estas entrevistas con todos ustedes. En esta ocasión la edición va dedicada al whisky y por eso nos dimos a la tarea de encontrar a la persona ideal que nos va a platicar precisamente de todo el proceso del whisky, pero también de esta marca tan reconocida a nivel mundial. Nada más y nada menos que Matthew Guerbillon está con nosotros, que él es el embajador de la etiqueta azul de Johnnie Walker. ¿Cómo estás, Matthew? Hola, Fátima, muy bien, muy bien. Bueno. Muchas gracias por invitarme a platicarle ese amplio mundo que es el mundo del whisky. Platícanos un poquito, sé que tú eres sommelier, que conoces también del vino, nuestros lectores también conocen un poquito más del vino, pero el fascinante mundo del whisky también es algo maravilloso. Platícanos un poquito de la historia del whisky. Tenemos la duda de si es irlandés, si es escocés o cuál es su origen. De hecho, vengo del mundo del vino como buen francés. Ajá. Y cuando me invitó Diageo y Johnnie Walker Blue Label a ser su embajador, tenía un poquito de miedo de encontrar un mundo mucho más industrial, mucho menos romántico que el mundo del vino. Ajá. Y descubrí todo lo contrario. Descubrí en el whisky escocés una bebida muy noble. Y cuando digo muy noble, me refiero a que una copa de whisky puede encerrar 400 aromas, componentes aromáticos diferentes, Okay. igual que un vino. Ajá. O sea, si hay dos bebidas muy nobles por su carácter, por su variedad aromática, es el vino y el whisky. Ajá. Y sobre todo cuando hablamos del whisky escocés. Escocia es la cuna de la producción y elaboración del whisky. Pero sí hay muchas diferencias entre un Scotch whisky, un Irish whiskey, Okay. ¿no? Con la E Bien. en Irlanda, a diferencia de Escocia, sin la E. Un American whiskey, Tennessee, Kentucky, Bourbon, Japanese whisky. Podemos hacer whisky en México, Mexican whisky, ¿por qué no? Hay whisky en Francia. O sea, digamos que no hay una denominación de origen para el whisky. Es correcto, no hay denominación de origen para el whisky. Es una palabra genérica, como le llamamos vodka, cerveza, vino. Donde hay denominación de origen es cuando nos referimos a Scotch whisky. Ok. Johnnie Walker Blue Escocés. Label es un whisky escocés, denominación de origen Scotch. ¿De alguna región en especial o Escocia en general? Escocia. Ok. Toda Escocia produce whisky. El agua de la vida, ¿no? La traducción exacta. El agua de la vida exactamente es un agua de la vida. Y me gusta que lo relaciones un poquito con el vino, porque bueno, obviamente lo hacen con diferente producto. El vino es con la uva, con cebada y otros granos. Pero al final del día, ¿el proceso es un poquito similar o estoy equivocada? Yo diría que la elaboración del whisky es todavía más compleja que la elaboración del vino. Ajá. Porque tienes todo el paso a paso de la elaboración del whisky es exactamente como la cerveza, Ok. ¿no? Fermentación del grano, humidificación, secado, fermentación, bueno, maceración, fermentación, hasta llegar a un producto que se parece prácticamente idéntico a la cerveza. Pero ahí tienes un segundo paso más que no tienen los fermentados como el vino, que es la destilación. Ok. ¿No? Y el proceso de destilación es prácticamente el 60% de los aromas que puede tener un whisky escocés. Y después el añejamiento. Cuando hablas de un vino, hablas de un añejamiento que puede ir desde meses hasta 2, 3 años tal vez para los vinos más añejados. 3 años es el mínimo de añejamiento para un whisky escocés. Ok. Un Scotch whisky, para llamarse Scotch, debe pasar 3 años de añejamiento mínimo En barrica. en barrica de roble. ¿Mucho o poco? Para muchos, la respuesta es poco tiempo de añejamiento. Porque vas a encontrar whiskies que tienen 12, 15, 18, 21, 25, más de 30 años de añejamiento. Wow, ajá. Pero es muchísimo también. 3 años es mucho porque ninguna otra bebida, llámese vino, tequila, coñac, debe pasar un mínimo de 3 años de añejamiento en barrica de roble, como el whisky escocés. ¿Por qué? El añejamiento es la magia del sabor de un whisky en Escocia. Ajá. Dentro de la barrica, el whisky adquiere aromas, sabores de roble, ¿no? Si es roble americano, vamos a tener más miel, maple, coco, vainilla, característico del roble americano.
Si es roble europeo, o donde anteriormente se reposó Jerez, vas a tener notas y aromas muy distintos que recuerdan el Jerez, rancio, nuez, avellana. Pero yo diría que la magia del añejamiento no viene del todo del carácter de la barrica, sino que dentro de la barrica el whisky vive, respira, evoluciona. Estimamos que cada año el promedio de evaporación del whisky dentro de una barrica en Escocia es de 2% de su contenido. Es muy poco, 2%. ¿no? Es muy poco. Cuando hablas de 3 años, no parece tanto. Cuando hablas de 20 años, ¿qué tal? Sí, sí, ya 20 es. años, 2% cada año del contenido. Entonces sale una botella por producción. Imagínate, si tomamos la cantidad de whisky que se añeja cada año en Escocia, la cantidad de botellas que se evaporan es de 150 millones de botellas cada año que desaparecen. Hay una palabra muy bonita, porque no creas, los escoceses están un poco enojados frente a esa pérdida de whisky, de líquido, que también es una pérdida de dinero. Sí, claro. ¿No? 150 millones de botellas. Ellos la llaman, para consolarse, la porción de Los Ángeles. Bueno, no todo está perdido. Bueno, sí, claro. Oye, entonces por eso es la elevación del costo en estas botellas que ya tienen muchos años de añejamiento. Sí. Sí, y ahí muchos aromas y muchos sabores aparecen, ¿no? Dentro de esa atmósfera escocesa, clima, temperatura, ambiente, humedad, cada barrica desarrolla un aroma y un sabor distinto. Y eso es lo que es increíble del sabor de un whisky, ¿no? ¿Cuántas barricas, cuántos whiskies puedes tener en una botella de Johnnie Walker Blue Label? Es algo misterioso. Hablabas del agua de vida, es muy interesante, porque el agua que usas para macerar la cebada le da su carácter al whisky. Qué tan pesada, qué tan mineral, qué tan salina, qué tan herbácea es el agua que usamos para macerar la cebada. Y dependiendo del lugar donde te encuentras en Escocia, el agua tiene diferentes tipos de minerales. Tomamos un ejemplo. El agua del lago es agua más dulce, ¿no? Es agua que es estancada, más limpia. El agua de los arroyos que descienden de las colinas escocesas, del deshielo, es agua que pasa por mucha tierra, mucha hierba, mucha piedra, y desarrolla un carácter muy mineral, muy salino. Es agua con un cuerpo más pesado, y tu whisky va a ser más pesado. De ahí el carácter de los whiskies de Speyside, de Highland, de Lowland, de las islas. Entonces cada malta tiene un carácter muy distinto, y muy diferente probar un whisky de la costa oeste de Escocia, que puede ser, lo llamamos turbado o turboso, porque la turba es una tierra muy compacta que le da un sabor muy ahumado, herbáceo, hierba ahumada a tu whisky. Muchas veces puedes reencontrar en esas maltas sabores que recuerdan la chimenea, las cenizas inclusive. Wow. No, bueno, ahora entiendo por qué es tan fascinante también el mundo del whisky. Es enorme, es muy extenso y muy interesante. Ahora platícanos un poquito del Blue Label Johnnie Walker, que eres precisamente el encargado, el embajador de esta etiqueta que es ya bastante reconocida. Johnnie Walker Blue Label. Blended whisky. Creo que deberíamos de empezar por ahí, porque puede haber mucha confusión entre lo que es un single whisky y un blended whisky. Nosotros siempre hemos hecho y somos expertos en elaborar blended whisky. O sea, mezcla de whiskies. Exactamente. Escocés, pero whisky de los 4 rincones de Escocia. Eso es Johnnie Walker Blue Label. Es una mezcla de whiskies del norte de Escocia, Highland, de una región un poquito más pequeña que es Speyside, al lado del río Spey. Una región que es Lowland, la tierra baja de Escocia, donde los whiskies son más suaves, son más delicados. Y Islands, las islas, donde tenemos ese carácter de la turba, del ahumado, de la hierba. Entonces, cuando juntas esos 4 o 5 caracteres, ¿qué logras?
logras mayor complejidad, logras mucha profundidad. Y en lugar de tener un solo carácter, tienes todos los caracteres de Escocia. Entonces tienes la suavidad, la parte femenina, la parte masculina, ¿no? Tienes whiskies de mucho cuerpo, otros mucho más delicados. Entonces Johnnie Walker Blue Label es esto, es la amplitud, la variedad aromática de todo el carácter de Escocia, encerrado en una botella. Para nosotros, lo más importante en el sabor de Johnnie Walker Blue Label es el maestro mezclador. El maestro mezclador es el creador, es el que escoge, selecciona a mano cada whisky, los une para crear ese sabor final, que es el sabor de Johnnie Walker Blue Label. ¿Hay alguna carrera especial para estudiar el maestro catador? Es una figura muy importante en Escocia, es el más importante en Escocia. Se dice que para tener derecho al nombre de Master Blender, maestro mezclador, necesitas por lo menos estar 10 años probando whisky. Sin probarlos, únicamente oliéndolos, sin probarlos. Todo el oficio es a través del olfato, ¿no? A punta de nariz es como se deciden cuáles whiskies van con cuáles. De verdad. Nunca los prueba. Es una gran perfumista, profesión. ¿no? Sí, no, pero bastante difícil. Seguramente es una persona que no fuma, seguramente es una persona muy sana y que está metida en una cava. Muy entrenada. Qué cosa, qué maravilla. Ahora platícanos un poquito de Johnnie Walker. ¿Quién es Johnnie Walker? John Walker. ¿Quién es Johnnie Walker? John Walker a Johnnie Walker. Sí, tenemos historia y eso es muy interesante porque son 190 años de historia. Entonces tenemos suerte de tener tanto fondo, tanta historia que contar, y esa historia es experiencia para nosotros. John Walker, 14 años, pierde su papá, hereda de la granja de su papá, pero decide venderla y comprar una tienda de abarrotes en Kilmarnock, un pequeño pueblo al sur de Glasgow, en Escocia, y empieza a vender especias, tabacos, especias exóticas que vienen de la India, tés de China, tabacos, chocolates, chiles de América. Y poco a poco el éxito de esos productos de lujo en ese pequeño pueblo de Escocia le da una idea a John Walker. Así como él va mezclando tés, decide, lo cual no existe en esa época, decide empezar a mezclar whiskies. Lo que le parece, y se dio cuenta, es que en 1820 los whiskies que se producen son muy inconsistentes en su calidad. Un día te diga bien, otro día te diga diferente, entonces su consumidor no sabe qué whisky comprar porque siempre se encuentra un sabor diferente. Entonces decide, mezclándolos, uniformizar el sabor de sus whiskies y la calidad, ¿no? La consistencia de calidad crece al mezclar los whiskies entre ellos. Es el inventador del blended whisky. No existía antes. Entonces nos volvimos expertos en mezclar whiskies. Como mezclamos tés, como mezclamos tabacos, empezamos a mezclar whiskies. Y así es como nace en Escocia la industria del blended whisky. Ahora es el 95% de la producción de whisky en Escocia, el blended. Wow. El blended whisky. El single malt es solamente 5% de la producción. Qué cosa, qué maravilla. Entonces ha crecido la producción del whisky inmensamente, y en México el consumidor la acepta muy bien, ha crecido. ¿Tú cómo has visto que ha estado el consumo del whisky en los últimos 10 años, digamos? Es un momento muy importante para el whisky en México. Estamos en pleno crecimiento del consumo, del conocimiento. La gente se acerca cada vez más a conocer la variedad de whisky que hay. Estamos aquí en la Europea y creo que es el lugar perfecto para acercarse a conocer un poquito más de ese mundo, porque tiene una variedad, la mejor variedad de whisky la vas a encontrar aquí. Todavía creo que tenemos mucho por hacer, y agradezco mucho el acercamiento que haces a ese mundo, porque hablamos mucho del vino, es una realidad. Hablamos mucho del vino, hablamos mucho, creo, del tequila. Es normal, estamos en México.
pero me parece que el whisky todavía está muy desconocido en ese concepto, ¿no? de tanto carácter, tanta nobleza que podemos encontrar en una botella de whisky. Entonces, los invito realmente a que se acerquen más, pregunten más, prueben cosas diferentes, sepárense un poquito de su whisky de siempre que tomaba su papá, el papá de su papá, el abuelo, ¿no? Y experimenten, ¿no? Y experimenten, exactamente. Hay tanta variedad que hay mucho por conocer, mucho por descubrir. Dentro de Johnnie Walker tienes 20 sabores diferentes en cada botella. Entonces, atrévanse a probar cosas distintas. Algunos les van a gustar, otros no. Es parte del juego. Perfecto. Ahora platícanos alguna sorpresa que trae Johnnie Walker a futuro o el próximo paso, o nos dejas en incógnita. Me gusta la idea del próximo paso, porque es exactamente nuestra filosofía, ¿no? Nosotros tenemos una idea de progreso, de siempre estar en movimiento, el keep walking famoso, ¿no? Que es el caminante, sí, la imagen. Y queremos evolucionar y ir con la evolución del gusto del consumidor, lo cual no es sencillo. Pero en 190 años... Algo saben, ¿no? Haciendo whiskies, pues hemos visto que el gusto del consumidor cambia, ¿no? Johnnie Walker Black Label hoy no es el mismo Johnnie Walker Black Label de hace 100 años. Entonces, tenemos novedades como un Johnnie Walker Platinum Label, que es un 18 años, recién llegado a México, tiene apenas un año. Es un whisky muy elegante, muy delicado, es un whisky ideal para reuniones pequeñas, petit comité, una buena práctica y disfrutar ese whisky con pausa, ¿no? Lo llamo yo. Tenemos otro whisky que se llama Johnnie Walker Gold Le Bar Reserve, una botella dorada, un whisky que para nosotros es ideal para celebrar, ¿no? Brindar con whisky, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, ¿algo dedicado a las mujeres? Sí, por supuesto. Bueno, es que dedicado a las mujeres. Yo creo que tenemos que dedicar todo ese mundo de la sensibilidad a las mujeres. Creo que la parte sensible que tienen ustedes les permite conocer, entender tal vez algo un poco más allá de lo que nosotros hacemos cuando degustamos una buena bebida, ¿no? Entonces, yo creo que conozco muchas mujeres whiskeras. A mí me gusta el whisky. Sí. Bueno, pero con aguaquina o con... ¿Cómo se debe tomar el whisky? ¿Cuál es la forma ideal para tomar el whisky? Porque ahorita que me dices se me antoja, pues derecho, ¿no? Para percibir todos esos aromas que mencionas, porque sí tienes razón, el vino nos detenemos a catar, ¿no? Ya todos somos sommeliers ahora en la actualidad, pero el whisky como que nunca te tomas el tiempo para detectar todos esos aromas y toda esa maravilla que me estás contando. Es que hay dos cosas. Me parece que una cosa es degustar, entenderlo, conocerlo, profundizar un poco, y lo ideal es efectivamente que el whisky se sirva solo. Llamamos neat la forma de servir un whisky derecho. Eso es para degustarlo, pero una cosa es degustarlo, otra cosa es disfrutar una copa de whisky. Y ahí no sé si tenga una sola respuesta. Me parece que si haces la pregunta a un escocés, la respuesta va a ser muy diferente que si la haces a un francés, a un mexicano, a un estadounidense, a un japonés. Entonces, creo que también es tema de climas, de ambiente, de cultura. Aquí en México se toma mucho en las rocas. O con soda, ¿no? O con soda, con agua mineral. En Japón con agua natural. En Escocia solo, pero el clima escocés frío. Es el mismo clima que tenemos aquí. Entonces es muy válido enfriar un poco el whisky. Lo que sí voy a recomendar es que cuando escojas un hielo, lo escojas bien. Y que primero no es whisky frappe. O sea, no es llenar la copa de hielo y servir un poco de whisky, porque lo diluyes demasiado. Y si no te lo tomas rápido, entonces tienes más agua que whisky. Entonces, lo que recomiendo es que sea un cubo de hielo, un cubo grande, que se deshaga lentamente dentro de la copa. Tienes esos fantásticos hielos de una sola pieza que se llaman kosher, son muy buenos. Y nunca agregar más de 50% de agua por la otra mitad de whisky. No tienes
no debes tener más agua que whisky en tu copa. Esa es la regla para nosotros. Apunten, si no aparece en pantalla también. La regla ideal o la forma correcta para degustar el whisky. Sí. Matthew, muchísimas gracias. Siempre hacemos una pregunta al final. Se ve que te gusta, que disfrutas la vida porque a la gente que le gusta sentarse y degustar y una copita con los amigos es gente que le gusta vivir. ¿Cuál es la receta para la vida para ti? Es muy importante vivir el momento. Disfrutar el momento significa que cuando se te antoje tomarte algo, comerte algo en ese momento, hazlo. Hazlo porque después vas a cambiar de sensibilidad y se te va a ir ese momento y no vas a disfrutar igual. Yo digo siempre, o sea, veo una cava de whisky, una cava de vino, digo, esa botella tal vez sea ideal para abrir en el momento de la graduación de no sé quién, cuando se case mi hijo, mi hija. Si se te antoja, ahorita mismo, no esperes el gran momento porque nunca va a llegar. Disfrútalo ya. Okay. Muchísimas gracias, Matthew. Él es el embajador de la etiqueta azul de Johnnie Walker, que nos platica teléfono, dirección. Bueno, no, ahora no es teléfono ni dirección, ahora es Twitter y Facebook. Sí, disfruten la página de Johnnie Walker porque ahí hay videos, hay historia, hay mucha cultura de whisky. www.johnnywalker.com y en mi Facebook los invito a que conozcan mi página, ¿no? Para saber un poquito más de ese mundo de maridajes con whisky, ¿no? En Mathieu Garpillon en Facebook. Perfecto, muchísimas gracias, Matt, y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos de Vida Culinaria. Para más información también pueden ingresar a la página de Vida Culinaria, ya saben, vidaculinaria.com.mx. Muchísimas gracias. Ya está cemento. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you